Bueno, gente, voy a hacer un análisis un poquito vocal de lo que hace Dimash en esta canción. Mucha gente lo ha considerado el mejor cantante contemporáneo. Yo lo que voy a tratar de hacer en este video es analizar qué aspectos, qué recursos técnicos usa Dimash. Cosa que si ustedes quieren cantar esta canción o una canción de facultades similares, sepan de qué recursos se tienen que hacer. Así que saquen un cuadernito y me van anotando porque yo les voy a explicar cada tipo de voz que él está manejando. Y pueden hacer un machetito porque la verdad es que usa muchos recursos en esta canción. Gente, ¿qué es esa voz? A ver si alguno lo sabe. Es un falsete. Estoy tratando de exagerar la salida de aire. Ustedes pueden decir, pero no suena exactamente así. Bueno, empezamos a notar. Primero es un falsete, está fuera de discusión. Segundo, el falsete es una voz de cabeza. Voz de cabeza, voz de pecho. Me abren un corchetito de voz de cabeza, ponen falsetito y ponen voz de cabeza pura. En el falsetito van a colocar que hay fluctuación de aire, pero digamos, imagínense que dejan la puerta abierta. No hace falta que esté completamente abierta la puerta y que sea un falsete totalmente aireado. Puede estar, digamos, 2/4, 3/4, 1/4. Entonces Dimash, algo que maneja muy bien, son estos matices chiquititos, estos detalles técnicos. Es un cantante con una muy buena técnica. Una técnica más tirando a sopranista, pero en general, muy buena técnica. Entonces, esto es un falsetito con fluctuación de aire y él va a jugar con notitas más aireadas, notitas menos aireadas, pero todo dentro del falsete. Ahora al principio, ¿no? Vibratito. Notan que ese es no tiene tanto aire. No es lo mismo es que es. Necesito que entiendan un poquito esto. Yo no me dedico al lírico para nada, pero estos conceptos tienen que estar muy en claros. Voz de cabeza, tenemos el falsetito o voz de cabeza pura. Y dentro del falsetito vamos a tener distintas situaciones de más aire o menos aire. Aquí él todavía sigue jugando con falsetitos. Uno con más twang o más cierre cordal y otro más aireadito. No sé si esa frase abajo le hizo de pecho o no. La verdad que me confundió. A veces Dimash me confunde con qué voz usa. Sí, pecho, gente, pecho. Una voz que suena baritonal, un poquitito de fritito, muy sutil. Y ya está en registro casi de tenor. ¿Lo siguen? Bueno, voz de cabeza pura. A mí me sorprende la afinación. Yo soy maniático cuando escucho música, es como que se me abre un pentagrama y empiezo a ver, este es el acorde de do, el bajo está en esta posición armónica, están por modular hacia acá, y empiezo a solfear las notitas. Y estoy muy pendiente siempre de la afinación y me pasa, por ejemplo, que no lo escucho desafinar. Me sorprende un montón. Yo no sé si el video tiene edición o no. Si tiene edición, igual es un cantante de la hostia, pero me sorprende la afinación. Si alguien sabe si este video realmente está en vivo y no tiene... Pasa que no sé cómo pueden saber eso. Pero una afinación de la hostia. ¿Escuchan el aire? Por favor, afilen ese oído. Pecho. Voz de cabeza pura. Bueno, está haciendo unos adornitos, unos staccatos. Lo dejo para otro video eso. Imposte, esto es una voz de cabeza pura con imposte circular o posterior. Tenemos el posterior y el anterior. Escuchen, me alejo, espero que no sature esto. Ok, eso es posterior. Yo ahora lo voy a mandar al anterior. Lo voy a ligar. La idea es
es esto, esta posición más circular y un sonido que tiene un ángulo, recuerden. La voz puede sonar más arriba, más abajo, más adelante y más atrás. En este caso, el imposte posterior o circular es este. Esto tiene que ver con la posición de la laringe, esto también. Pecho. Pecho juega con la dinámica, con la intensidad del sonido. Melismas. Quiebre. Todo voz de pecho. ¿Escuchan? Esto es un imposte anterior, no es esto se usa más en el rock. Es esta voz de cabeza con más twang, con un imposte anterior. Es más eficiente con el tema del aire. Voz de cabeza pura. Imposte anterior, imposte posterior. Twang, imposte circular. Vayan macheteándolo. Van a encontrar mucha bibliografía donde la nomenclatura les va a cambiar y se van a volver locos. Voz de flageolet, y van a decir, pero qué carajo, pero Luis está diciendo que esto es así y este dice que es así. Bueno, miren, yo les aconsejo porque tengo millones de libros también de armonía, Piston, McCoy, Schoenberg, me he leído todo lo que existe, o lo que tenía a mano. No importa la nomenclatura que usen mientras sea claro el concepto y sea pragmático, ¿ok? Seguimos. La afinación me mata, no puedes afinar tan bien, boludo. ¿Qué imposte será? ¿Anterior o posterior? Vamos, a ver. Pónganme en los comentarios. Imposte posterior. No, gente, no es un silbido, he leído gente. Pero no, pero ¿cómo que no? Si es la octava, ¿qué octava es esta? Estoy perdido, octava 6. Creo que estamos en la octava 6, no me acuerdo. La técnica del silbido, whistle voice, no es solamente la nota a la que llegan, gente, sino es todo un mecanismo que le da una cualidad tímbrica a la voz. Entonces, no importa si incluso está llegando más que la versión de, no sé, de alguno que hizo un silbido. Eso no es silbido, no es silbido, ¿ok? Es agudo, agudísimo. Sobreagudo. No sé francés, estoy diciendo cualquier cosa. Yo repito el fonema que escucho. Atentos con el cuadernito que ahora nos vamos a ir un poquito más a la voz de pecho. Voz de pecho. Impostes con mayor circularidad, ¿no? Pecho, voz baritonal, cuerpo, torácica. Un belting de pecho. ¿Qué será eso? A ver si alguno sabe. ¿Ah? ¿Les parece un falsete? ¿Una voz de cabeza? Una voz de pecho, pero suena distinto al belting. ¿Qué será? A ver, empiezan a buscar adjetivos. Más estridente, más... ¿qué? Voz mixta, gente. Eso es voz mixta. Ya armaré un video para explicar un poquito la voz mixta que veo que confunde mucho. Ahora va a ser algo muy difícil. Está en su registro mixto. Hizo una comita chiquita para ligar a la voz de cabeza. Hizo un cambio de imposte a la voz circular para poder alcanzar ese agudo. Él siempre lo alcanza con imposte circular, esos agudos. Claramente, bueno, este muchacho estudió canto lírico y nada, tiene una técnica de sopranista de la hostia.
No me acuerdo en qué tono esta canción estaba, no me acuerdo. Sé que está llegando a la octava 6. Yo tengo mi pico más o menos en el Fa 6. Lo que sucede con estos registros tan extremos es que es difícil a veces ubicarlos. Decís, ¿dónde canto estas notas? Vamos a ir a hacer una conclusión, ¿les parece? Bueno, gente, ¿qué opino? ¿Es el mejor cantante del mundo? Eso es una cuestión de gustos, ¿ok? Para mí, Dimash es un virtuoso de la voz. Para mí, esta canción, SOS, es su mejor canción en el sentido de que es la que puede aprovechar todos los recursos sin que estos queden mal en la canción. Yo, por ejemplo, vi una versión que él canta con Bocelli, Bésame mucho, y a mí en lo particular no me gusta. ¿Por qué? ¿Está desafinando? No, simplemente no me gusta cómo queda. A veces me gustan las voces que manejan más el pecho que la cabeza, pero eso depende de la canción. Entonces creo que la construcción compositiva de esta canción aprovecha todos los recursos sin forzarlos a entrar a la canción, ¿se entiende? Entonces para mí es una canción muy buena y realmente luce su voz y creo que realmente brilla con esta canción y se diferencia del resto. Lo de que el mejor cantante del mundo es el que a ustedes les guste. El cantante más técnico del mundo, bueno, no sé, me tengo que poner a leer un montón de tiempo y a buscar un montón porque no puedo saltar a decir una boludez porque sí, solo porque me gusta. Cuando vayan a sentarse a componer, gente, traten de ver qué es lo bueno que tienen y traten de exacerbar todos esos aspectos buenos que tienen para construir una mejor identidad vocal. Y traten de que esto se adecue bien a su música, no sean tontos de componer cosas que después no pueden cantar. Y en ese caso, están queriendo tener recursos que no tienen, bueno, vayan a estudiar. Mi consejo en el canto es, yo por ejemplo estudié lírico también, estudié popular muchos años, estudié en el conservatorio, yo me recibí del conservatorio, estudié afuera del país, etc. Estudié de muy chiquitito. Estudié más piano y composición que canto, para serles sincero. Entonces, mis consejos son, estudien clásico, estudien popular y estudien un instrumento armónico. No importa el título, si lo hacen o no por título, pero estudien. Y canten, sobre todo, toquen y canten. No esperen a tener un título o a llevar X cantidad de años estudiando para poder hacer. El arte es praxis y el estudio es un complemento de la praxis. ¿Ok? Recuerden que los libros y la bibliografía son posteriores a la experimentación con la música. Entonces, si quieren cantar mejor y quieren tocar mejor, se ponen ya mismo a tocar. Les mando un abrazo grandote y por favor se me suscriben al canal si todavía no lo hicieron. Y bueno, cualquier video que quieran que reaccione, que analice, lo que sea, me lo piden. Todavía nadie me pidió muchos análisis musicales, excepto de Sarmi Sangra, que me pidieron que ya lo voy a hacer. Les mando un abrazo grandote.